Continuamos con el siguiente vídeo del curso de personalización y configuración de Dynamics. Bueno, vamos a empezar a trabajar con los campos. En el vídeo anterior vimos cómo crear entidades, cada uno de los parámetros de configuración de una entidad, cuando nos necesitaríamos que tuviese propietario, cuando no. Continuando con el ejemplo del vídeo anterior, vemos que tenemos aquí la entidad, las telas de ejemplo, ¿vale? Si os fijáis aquí me ha hecho una cosa rara con el idioma porque serán telas de ejemplo activas. Cuando lo instalas en español, todo esto te lo tiene en cuenta y las vistas se llaman telas de ejemplo activas. Como está en inglés y he utilizado una nomenclatura en español para hacer el ejemplo del vídeo anterior, bueno, pues que sepáis que sale por eso. Pues ahora vamos a continuar con este ejemplo, con esta entidad. Imaginemos que ahora dentro de esta entidad queremos crear campos de distinto tipo. Bueno, vamos a ver qué campos hay y vamos a ver pues cómo configurarlos y cuáles son todas las opciones de los campos. Venga, vamos a abrir la solución con la que estamos trabajando en el vídeo anterior, que es nuestra solución que contiene la entidad tela de ejemplo. Vamos a abrir aquí tela de ejemplo y vamos a venir a la parte de campos. Bueno, ya vimos en el vídeo anterior, al final, que cuando creamos una entidad automáticamente se nos crean un chorro de campos. Estos son todos los que se nos han creado. Y bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver cuáles son los campos que se te crean por defecto cuando creamos una entidad. Todas las entidades tienen siempre un campo que se llama created by, que es un campo de tipo lookup, ahora veremos lo que es, que apunta a la entidad usuario. Es decir, aquí se nos guarda, queramos o no, siempre vamos a tener en todas las entidades un campo que te dice quién ha guardado el registro, quién ha sido la persona, el usuario más bien. Después tendremos también un campo que es created on, que nos dice la fecha de creación del registro. Automáticamente, esto ya viene por defecto y sin hacerlo. Este es otro campo que se utiliza para sobreescribir que no importa para este curso, este tampoco importa para este curso porque es para importación. Y lo que nos dice el modified byte es como el created byte, pero cada vez que se modifica el registro, automáticamente se informa quién ha sido el que lo ha modificado. Sabremos la fecha de modificación del registro, el modified on, y esto es lo mismo, es un campo para poder sobreescribir el modified byte. Vale, este campo, fijaros que es especial, ¿vale? Empieza por new. Este new, todo lo que veamos con new será cosas que se han creado por nosotros, el proceso, ¿vale? No las ha creado CRM. Bueno, este campo que ha creado CRM, he dicho que esto lo creamos nosotros, pero justo este campo y este son dos campos que crea CRM cada vez que creamos una entidad y que todas las entidades lo tienen, ¿vale? Este primer campo, siempre, el de arriba, este, es el de ID. Este ID tiene que ser único en cada tabla. CRM automáticamente, por debajo, cuando creamos un registro, le asigna un ID. ¿Qué ID se le asigna? Bueno, pues si volvemos al CRM, veremos que fácilmente podemos acceder a ese ID. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra entidad de telas, y si abrimos la tela 1, fijaros, aquí en la URL, este es el ID. Es un formato que se llama GUID, que bueno, automáticamente CRM los genera. No puede haber dos GUIDs iguales en una misma tabla, de modo que siempre que creemos un registro tendrá un GUID distinto. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque ya lo hace CRM, pero siempre que se genere un registro distinto, siempre tendrá un ID. Este ID es importante porque en el caso de que haya un campo en alguna entidad que apunte hacia ese campo contendrá este ID. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a contactos. Este contacto tiene este ID, ¿vale? Este ID, bueno, pues es de este contacto. Sin más, se ha creado. Pero fijaros aquí, este contacto apunta a una cuenta, porque de hecho este contacto, Countsbone, trabaja en Margis Travel. Con lo cual, si nosotros navegamos a la cuenta, esta cuenta pues tiene otro ID, que es este. No son iguales, ni tienen por qué serlo, ni van a serlo, ¿vale? Entonces, estos dos IDs, ¿cómo están relacionados? Bueno, pues si viésemos esto en la base de datos, el contacto, la base de datos registrada, veríamos que donde está guardado el campo account name, estaría este ID, el de esta cuenta. Esto os lo digo solo para que sepáis por detrás cómo funciona. ¿Por qué? Porque de esta manera CRM es capaz de acceder a la información, a poder navegar entre registros. Si aquí CRM sabe que este Countsbone apunta a la cuenta con ID sabrá que cuando tenga que mostrar este campo, este nombre que tendrá que mostrar será el nombre que tenga aquí. Si yo cambio y le pongo un 2, lo guardamos y actualizo aquí ya me aparece el 2. Es decir, están relacionados y es una relación que está viva. Es decir, yo si lo cambio, cualquier cambio de aquí se actualizará aquí. El campo que se transmite cuando hacemos esto es el campo nombre. Es este otro campo que se nos ha creado de manera automática en la solución. Es este. Entonces, cuando alguien nos apunta a nosotros, es decir,
el contacto está apuntando a la cuenta, en este caso, pues entonces aquí se mostrará el nombre de la cuenta, lo que ponga en este campo, no lo que ponga en este campo, en este o en este, no, solo lo que ponga en el nombre, ¿vale? Esto es importante. Bueno, a este tipo de campos se le llaman lookups y vamos a verlos en el vídeo, vamos a ver cómo crearlos, cuándo crearlos y cómo hacerlo. Bueno, pues entonces este es donde se guarda el ID que hemos visto y este name es donde se guarda el nombre del registro, ¿vale? Son campos que son obligatorios en todas las entidades, por lo tanto CRM te los crea, pues quieras o no, tienen que estar. Después tenemos el Organization ID, que es, lo que se guarda es el ID de la organización. Básicamente esto se utiliza por si tienes múltiples organizaciones dentro de una instancia. No aplica para el curso. Este no aplica para el curso. Vale, estos dos campos son importantes. Todos los registros siempre tienen estados. Un estado indica si un registro pues, está activo o inactivo. De hecho, podríamos entrar y modificar los estados. Esto es importante saberlo, ¿vale? Porque se utiliza mucho. El state code indica el estado del registro, que puede ser o activo o inactivo. No hay más. Pero el status code indica el motivo por el cual está activo o inactivo. Vamos a ver un ejemplo. En esta entidad, para editar los dos, tienes que hacerlo a través del status. Siempre que tengamos que añadir un estado nuevo, tenemos que hacerlo en el status. Bueno, aquí abajo vemos que tenemos activo e inactivo. Entonces, dentro de activo e inactivo, si nos fijamos, aquí nos aparece un listado. Puede ser, de hecho se dan muchos casos, que un estado activo pueda tener dos estados. Uno que sea, por ejemplo, pendiente, y otro que sea en proceso. Me lo estoy inventando. Entonces este registro podrá estar activo en dos estados, o en proceso o pendiente. Es decir, realmente imaginemos que tenemos una venta. La venta puede pasar por muchos estados, de en proceso, fase de confirmación, bueno, cualquier estado que nos podamos imaginar. Y todos ellos representan que la venta está activa, se está trabajando. ¿Cuál sería un estado inactivo? Pues por ejemplo, le podríamos decir cancelado, ¿vale? O si tratamos con una venta, podría ser en estado perdido. La venta está perdida. Estas razones para el estado, que es como se llaman en español, o status reason en inglés, son los subestados de cada uno de los estados. Si son activos, para el estado activo puedes tener dos razones para el estado, o en proceso o pendiente. Y para el estado inactivo puedes tener dos razones para el estado, cancelado y perdido. Entonces CRM utiliza dos campos para indicar el estado. Sencillamente con esto, pues sabemos en cada momento si el estado está activo o no activo, si está en un activo, en qué activo está, etcétera. Vamos a guardar y vamos a ver esto como lo vemos luego en el CRM. Vale, si volvemos ya hemos guardado, si volvemos a nuestros registros, aquí tenemos una tela, ¿vale? Imagínate que la queremos desactivar. Ahora, cuando la desactivemos, lo que tendremos que indicarle es que dentro del desactivado, ¿cuál de los dos tenemos? Pues podemos ser o cancelado o perdido. Tendremos que indicarlo. Hasta ahora no había que indicarlo, ahora sí. Esto, si solo tienes un estado, pues te lo desactiva automáticamente, pero si tienes varios, tienes que indicarle, oye, esto en qué estado quieres que te lo deje dentro de los inactivos. Si lo desactivamos, ahora mismo este registro está inactivo. Cuando un registro está inactivo en CRM, no se puede editar. Yo aquí no puedo cambiar esto, no se puede cambiar nada del registro. Para cambiarlo tienes que volver a activarlo. Como está inactivo, me permite activarlo. Y ahora, ¿qué estado le pondremos? Pues el que consideremos, pero siempre será un estado activo. Si lo activamos, pues volverá a poder ser editable. Venga, vamos a continuar con los registros que se crean. Estos serían los dos estados y estos no se van a utilizar, así que pasamos de ellos. Venga, vamos a crear nuevos campos. Imaginemos que tenemos que indicar cuánto pesa un metro cuadrado de tela. Imaginemos que es un campo interesante para esta entidad. Pues entonces aquí pondríamos el peso de un metro cuadrado de tela. Bueno, esto es importante, la nomenclatura de campos, ¿vale? Esto es igual que en las entidades, ya lo comentamos en el vídeo anterior. Los campos tienen que estar nombrados en inglés. Entonces esto sería el peso del metro cuadrado. No hace falta que la descripción, o sea, esto es algo para que el usuario lo vea, pero a nivel interno es suficiente con que sea totalmente descriptivo, aunque no sea con preposiciones, aunque no sea con artículos, etcétera. Esta es una buena práctica. Entonces ya lo tenemos, importante siempre en minúsculas y sin espacios, y vamos a ver todos los campos que tenemos por aquí, toda la configuración. Bueno, aquí indicamos si es opcional. Un campo opcional quiere decir que no es obligatorio informarlo. Un campo business recommended quiere decir que cuando vas a informarlo te aparece un asterisco azul, pero no es obligatorio. Y un business required indica que sí que es obligatorio. No puedes guardar el formulario sin guardarlo, ¿vale? Sin escribirlo. Vale, Field Security no entra dentro de este curso. Tema de auditado no entra dentro de este. Tema de descripción. Como os dije en la parte de las entidades, siempre, por favor, incluir una descripción, porque vosotros sabéis lo que significa, pero luego dentro de un tiempo vendrá alguien que no sabrá lo que significa. Esta parte no la vamos a trabajar y esta parte tampoco la vamos a trabajar. Vamos a ver ya la parte importante de los campos, que es la definición del tipo de campo. Bueno, aquí cuando creamos un campo tenemos que preguntarnos qué tipo de campo queremos crear. En este caso, qué tipo de dato queremos guardar. Bueno, pues yo aquí me imagino que como es un peso, pues tendrá que ser algo del tipo 1,6. Bueno, esto deberíamos indicar también aquí la unidad, ¿no? Para ser justos, por ejemplo, en kilogramos. Entonces, en este caso, pues si lo indicamos, ¿qué valor pondríamos? Pues
yo me imagino un 0,8, un 1,3 o un 4. En cualquier caso, no es una línea de texto. Es algo que es tipo numérico. Vamos a ver todas las que son aquí y a ver cuál encaja más. Línea de texto. Una línea de texto es una línea de texto, así de sencillo. Es algo que puedes escribir dentro de una línea de texto. Esto es una línea de texto. Esto no es una línea de texto. Estos son múltiples líneas de texto. Entonces, esa es la diferencia entre una línea de texto y múltiples líneas de texto. Option set. Un option set es un desplegable. Un desplegable es esto que tenemos aquí. Nosotros podemos solo seleccionar una de las opciones que va a venir en ese desplegable y nada más. No podemos ni escribir ni nada. Esto es un option set. Multi-option set es esto, pero que puedes seleccionar más de una opción. O una, o dos, o tres, o todas. Tenemos dos opciones, ¿vale? Dos opciones es esto. Yes, no. Es o sí o no. Así de sencillo, ¿vale? Y aquí te deja, por defecto, será no y la otra sí. Normalmente se deja no y sí, pero tú aquí le puedes cambiar el label y ponerle, yo que sé, no pagado, pagado. Y además también nos permite decirle por defecto cuál queréis que se informe. Cuando el registro por defecto, cuál tendrá informado. Venga, ¿qué más? Tenemos imagen. Este nunca lo he utilizado, así que no lo vas a tener que utilizar. Número entero. Un número entero es un número sin coma. Por ejemplo, esto es un número entero. Esto no es un número entero. Número entero es un número, pues entero. Si habéis estudiado matemáticas, es la definición de número entero, un número que no tiene coma. ¿Cuándo podremos utilizar esto? Pues por ejemplo, el número de empleados, para el año en el que nació a una persona, bueno, pues para cualquier número que puedas escribirlo sin comas. Floating point number. Esto es un número con comas, pero muy largo. Esto, por ejemplo, estamos hablando de si tuviésemos que guardar aquí la conversión entre dólar y euro, ¿vale? Esto que sabéis que pues al final tiene aquí no sé cuántos decimales importantes. Bueno, pues esto sería un número de coma flotante. Estos yo realmente no los he tenido que utilizar. Los que sí que se utilizan mucho son los siguientes, que son número decimal. El número decimal es también con coma, pero más pequeño. En este caso, ¿cuántos decimales tiene? Pues mira, como aquí le puedes decir 2. Y de hecho aquí tú le puedes indicar desde qué número hasta qué número puedes decir. O sea, si yo, a ver, esto es una exageración, no solemos trabajar con números tan grandes para nada, pero aquí yo le podría, si yo pusiese esto, me daría error, me diría, oye, que no puedes, como máximo es desde menos esto hasta más esto. Normalmente lo que se suele hacer es si el número decimal, por ejemplo, en el caso que estamos trabajando, que es el peso, pues sería conveniente utilizar un número decimal, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que el peso pues nunca va a ser negativo, con lo cual el valor mínimo puede ser 0 y el valor máximo pues le podemos, yo que sé, no creo que pese más de 1000 kilos. Tampoco pasa nada porque dejemos un valor máximo muy grande. A nosotros no nos afecta, más que en el caso de que el que alguien lo intente superar le va a dar error. Bueno, en el caso que tenemos que hacer nosotros, esto tiene toda la pinta, que es un número decimal, y yo creo que con 2 decimales es más que necesario, ¿vale? Más que suficiente. A no ser que os diga lo contrario, 2 decimales siempre es lo suficiente. No os preocupéis porque, si no me equivoco, la precisión se puede cambiar después de haberlo creado. Vamos a ver qué más hay. Currency. Currency es moneda en español. Podréis crear un campo de tipo moneda. Por definición, siempre todos los campos que indiquen un dinero son de tipo currency. Ya sé que te pueden dar ganas de crearlo de tipo decimal porque tú puedes indicar aquí 1,2 y luego tú le das el significado de que son 1,2 euros, pero una recomendación es que por defecto siempre que el campo, o sea, siempre que lo que intentes expresar es dinero, el campo sea de tipo currency. Por ejemplo, facturación en el último trimestre de la empresa. ¿Cuánto cuesta un producto? ¿Cuándo es el precio mensual de un servicio? Todo es múltiples líneas de texto. Múltiples líneas de texto es precisamente esto que vemos aquí, ¿vale? Es un sitio donde puedes escribir muchas líneas, así de sencillo. Y aquí le puedes indicar cuál es la longitud máxima que puede tener. Esto es importante. Si esto es para escribir un comentario, pues 2000 caracteres está bien. Pero hay veces que es para escribir algo, un código que te llega de algún sitio que puede ser muy grande, pues no os cortéis y aquí le podéis poner los 10.000, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos fecha y hora. Fecha y hora es un campo donde se indica la fecha y la hora, así de sencillo. Ahora crearemos uno de ejemplo. Y esto es importante. Siempre intentar dejarlo aquí, en user local. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque creáis que puede ser más enrevesado a la hora de trabajar, es todo lo contrario. Yo ahora mismo en España estoy en un uso horario distinto al de UTC, ¿vale? UTC es el que tienen en Inglaterra. Entonces, si yo selecciono las 10 de la noche, en la base de datos lo que se guarda son las 9 de la noche. Es decir, se resta una hora. ¿Pero por qué? Porque CRM ya sabe que yo, Dani, cuando me conecto al CRM, voy a ver la hora con mi uso horario. Es decir, él me va a añadir una hora porque sabe que estoy en España. Con lo cual, a todos los efectos, voy a ver siempre las 10. ¿Qué pasa? Si otra persona se te conecta desde otro país o trabaja desde otro país con otro uso horario, si él ve la hora, a él le interesa ver la hora que le toca a él del mismo evento, porque si no, él vería las 10 de la noche y sería mentira que algo ocurre a las 10 de la noche. Ocurre a las 10 de la noche en España, pero en su país a lo mejor son las 7 de la noche.
las 7 de la tarde, ¿vale? Entonces, esto es lo que define este comportamiento. Si le ponéis time zone independent, entonces podéis llegar a generar un problema porque, ya os digo, una misma hora puede ser muy lioso si estáis en usos horarios distintos, porque la misma hora no va a ser la hora para todos. Entonces, bueno, para evitar eso, user local. Existe también la opción que es date only, que si solo queréis guardar una fecha sin el tema de la hora, podéis seleccionar date only y así os quitáis el problema de tener que guardar las horas. Bueno, esto ya es según lo que necesitéis. Y esto es la máscara. La máscara es lo que luego al usuario se le muestra, que es que en el desplegable, cuando puedan seleccionar la hora, tú le vas a dejar seleccionar solo la fecha o la hora y la fecha. Bueno, y llegamos al complicado, el lookup. Lookup es el campo que hemos visto al principio, el campo que te permite navegar a otro lugar. Estamos ahora mismo en la entidad tela de ejemplo, pero imaginaos que nosotros quisiésemos tener la posibilidad de que una cuenta tuviese varias telas de ejemplo, o que cada tela de ejemplo tuviésemos que indicar quién es el fabricante de esa tela. Pues entonces nosotros tenemos que apuntar a una cuenta. Aquí ponemos el tipo lookup y aquí buscamos a la entidad a la que queremos apuntar. Esto es importante. Cuando automáticamente aquí se nos pone un nombre de relación. Esto por el momento no lo vamos a ver, pero que sepáis que por debajo este nombre de relación es importante. Una cosa todavía más importante es que cuando hacemos esto es obligatorio, siempre que pongamos aquí tipo lookup, es obligatorio que no se os olvide nunca, porque CRM no te lo va a controlar, poner aquí al final ID. ¿Por qué? Porque es un estándar en el mundo de foreign key, las claves foráneas de la base de datos, el que cuando un campo es una clave de otra entidad, en este caso este campo guardará el ID de la cuenta a la que podemos navegar, siempre el campo tiene que acabar por ID. Esto que no se os olvide porque es importante, porque vas por ahí, ves CRMs que tienen esto y tienen relaciones hechas que no tienen el ID aquí puesto. Y no hay que darle más explicación, hay que ponerle un ID al final. En este caso no hay que ponerle ID porque no vamos a crear una relación. Luego crearemos uno de cada tipo para que lo veáis. Ya estaría, sería eso, el tipo lookup. Y por último tenemos el tipo customer. Tipo customer es un tipo de lookup especial que no te deja elegir a qué entidad. Automáticamente apunta a cuenta y a contacto. Ya está, ahí se acabó. En este caso, evidentemente, también tenemos que ponerle aquí el ID. Todos los que sean relaciones siempre tienen que acabar en ID. Estos campos no se suelen crear. No, yo no he creado nunca ninguno, ¿vale? CRM tiene creados por defecto algunos de estos, pero nosotros no solemos necesitar crearlos. Entonces, el importante es el lookup. Cuando ponemos lookup, seleccionamos la entidad, puede ser cualquier entidad del CRM, sea creada por nosotros o cualquier cosa, por ejemplo, a usuario, y en este caso siempre tiene que acabar en ID. Venga, vamos a crear este campo que sería de tipo decimal, que hemos dicho que esto va a ser de tipo decimal, y vamos a ponerle, por ejemplo, que sea obligatorio. Venga, pues crearíamos un campo. Vamos a crear uno de cada tipo, para ver luego cómo se ve en el formulario. Venga, vamos a crear otro que sea option set. Option set, vamos a ver qué opciones aquí nos salen. Vamos a poner aquí tipo de tela, por ejemplo, en inglés, ¿vale? Y aquí en option set, esto es importante. Aquí podemos añadir las opciones que queramos que va a tener el desplegable, tantas como queramos, y cada una de ellas tendrá un código distinto. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros este campo más adelante puede ser usado en otra entidad, porque imaginemos que el tipo de tela, imaginamos que a lo mejor en la entidad producto también es importante. Imaginemos que siempre tenemos que pensar que cuando creamos un option set, un desplegable, ese desplegable puede estar en más lugares que no solo la entidad que vamos a crear. En ese caso, y solo en ese caso, tendríamos que crear primero el desplegable y luego, mira, le podemos dar aquí a Use Existing, le daríamos a New. Esto significa que lo que creamos es un option set a secas, sin entidad. Esto se llama un option set global. Entonces, le ponemos aquí tipos de tela. Le ponemos aquí slot types. Entonces, aquí ya le añadiríamos las opciones. Bueno, pues tipo 1, tipo 2, las que sean. Y guardamos. Entonces aquí ya se nos pondría este option set seleccionado. ¿Qué pasa? Si nosotros luego queremos en otra entidad crear este mismo tipo de tela, este campo, lo que vamos a coger es este option set que ya existe, ¿vale? Y no vamos a crear uno nuevo. Aún así, que sepáis que podemos crear uno nuevo, ¿vale? En cada campo. No es una buena práctica, pero a veces es suficiente porque sabes que esas opciones no se van a utilizar en ningún lugar más. Tenéis que estar muy seguros para crearlo así. Es decir, a ver, vamos a verlo. Tenéis que estar muy seguros para crearlo aquí directamente, de que no se va a utilizar en ningún otro lado. Cualquier otra manera, si ante la duda siempre le dais a Yes y seleccionáis uno que esté o creáis uno nuevo. Vamos a crear otro que sea el multiselect. Por ejemplo, este multiselect yo voy a coger aquí y voy a poner el tipo de tela. Ya está creado, no lo tengo que volver a crear, ¿vale? Entonces, tipo de tela multiselect. Vamos a ver.
multiselect slot type. Listo. Y este vamos a ponerle, no hace falta, obligatorio. Habéis visto, estamos reutilizando el mismo option set que hemos creado antes. Por cierto, antes de continuar, ese option set es metadata también y se habrá creado aquí. Ahora, nuestra entidad, si vamos a los componentes, tendremos dos cosas. La entidad que hemos creado, perdón, nuestra solución, ¿vale? Esta es nuestra solución. La entidad que hemos creado y el option set que se nos ha creado ahora al hacerlo de esta manera. Venga, si guardamos aquí, vamos a guardar y ya quedará uno nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear dos opciones. Está disponible, por ejemplo, en corto plazo, por ejemplo, que nos indique available in short time, que nos indique si esta tela está disponible en el corto plazo. No sé, a lo mejor para una empresa de telas esto tiene algo que ver. Yo me los estoy inventando, ¿vale? Para hacerlo rápido y para ver todo uno de cada tipo. Otro que sea de tipo whole number, por ejemplo, que sea número de colores. El número de colores no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Entonces aquí sería de tipo, vamos a decir que este, por ejemplo, sea obligatorio. Venga, vamos a guardar uno nuevo. El decimal ya lo hemos creado, de tipo currency, precio por metro cuadrado. Price. Y vamos a ponerle que este sea, por ejemplo, Business Recommended, ¿vale? Para que veáis un poquito de todos los tipos. Como veis aquí, normalmente estas opciones no se cambian. Ya es suficiente con lo que viene por defecto. No sé que lo tengas que configurar, como por ejemplo los Option Set. Venga, vamos a añadir uno que sea de múltiples líneas de texto, descripción, por ejemplo. A ver si lo escribo bien. En inglés, con 2000 está bien. Venga. Y vamos a crear por último el lookup. El lookup, como sabéis, tiene que acabar con ID. Como yo ya lo sé, bueno, no, vamos a crear uno de fecha. Esto sería periodo de fabricación, por ejemplo. Ya sé que no es un periodo, una fecha, pero bueno, vamos a poner inicio de fabricación. Started on y le ponemos datetime. Vamos a ver lo que nos aparece. Vamos a poner el datetime y solo que guarde que solo nos pregunte por la fecha. Y por último, vamos a lookup, ¿vale? Esto en español se llama tipo búsqueda. Y por ejemplo, podemos decir que nos indique aquí qué empresa es la que está fabricando esto. Mira, una buena práctica también, este new nos lo pone automáticamente él, ¿vale? Siempre que. Pero ¿qué pasa? Que este new viene seguido de otro new. Entonces, es una buena práctica quitarle para que solo haya un new, porque si no queda muy feo y repetitivo. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, empresa fabricadora. Y aquí le ponemos... Vale, como es un lookup o de tipo búsqueda en español, aquí le tenemos que poner ID. Y este le vamos a poner que sea requerido. Venga, ya hemos creado todos los campos, ya entendemos un poquito cuáles son cada uno de los tipos de campo y ya para acabar el vídeo vamos a añadirlos al formulario para ver cómo se ve en nuestro formulario. Como habéis visto, hemos creado campos sin necesidad de introducir código ni nada, todo haciendo clics y entendiendo lo que hay en el formulario. Vamos a editar el formulario. La parte de edición de formularios la veremos en otro vídeo, más en detalle, no os preocupéis. Y aquí a la derecha nos saldrán todos los que no hemos utilizado. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los que hemos hablado antes. Está el created by, que los podemos poner para verlos, el created on, podemos poner el description. El description, os acordáis que era de multilínea, ¿vale? Si le damos doble clic, podemos indicar cómo de largo va a ser este multilínea, si de 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Aquí en formatting le podemos decir que sea, por ejemplo, de 5 espacios. Así ocupará más. ¿Qué más? Podemos poner disponible a corto plazo, ¿vale? Que era el sí o no, empresa fabricadora, que era el tipo lookup, inicio de fabricación, que era el tipo de fecha, número de colores, que era el tipo entero, peso, que era el tipo decimal, precio por metro cuadrado, que era el tipo currency o moneda, y podemos ponerle también el tipo de tela, ¿vale? Y el tipo de tela multiselect. Y vamos a ponerle también, para que lo veamos, el status reason. Venga, vamos a guardar y vamos a publicar. Lo he dicho en otros vídeos, pero bueno, cuando editemos un formulario, además de guardar, hay que publicar. Guardamos y luego publicamos. Si no, los cambios no tienen efecto. Cerramos y ahora si hacemos control F5, que control F5 es como para recargar las cosas de cero, sin la caché, pues aquí ya tenemos todos los campos que hemos creado. Fijaros, el created on es un campo de estos que viene automáticamente informado. Yo esto no lo puedo editar. Esto es una manera también de seguridad de ver quién ha hecho algo en el CRM y cuándo se ha creado. Entonces la descripción aquí le hemos puesto de 5 líneas, ¿vale? Que están aquí las 5 líneas. Disponible en el corto plazo, hemos dicho ya, era sí o no. Automáticamente nos deja elegir uno de los dos. Empresa fabricadora automáticamente nos pone ya un listado para todas las empresas que tenemos en nuestro CRM. En este caso se va a buscar a la entidad account. Por ejemplo, podemos poner Inditex. Inicio de fabricación sería, por ejemplo, el 19. Número de colores, aquí si pongo una palabra me dirá que no, que solo puedo poner un número, por ejemplo 123. El peso sería 1,3, por ejemplo, kilos. Precio por metro cuadrado sería 120 euros. Automáticamente te lo pone porque es de tipo currency. Tipo de tela, este es el option set global que hemos creado, ¿vale? Y aquí pues un
multiseller, para que podemos hacer el seleccionar uno y seleccionar el otro al mismo tiempo. Bueno, pues guardaríamos y ya está. Ya hemos creado campos para guardar ciertos tipos de valores que esta entidad requiere de una manera muy sencilla y, como has visto, bueno, pues sin tener conocimientos de bases de datos, de tipos de campos, etcétera. Nos vemos en el siguiente.